Buenas tardes. De parte de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Humanistas de la Universidad de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta 11ª ponencia del quinto coloquio de Humanidades, titulada Haraskitsu, sobre la visibilidad de los pueblos purépecha. Agradecemos a la licenciada Elizabeth Pérez Simpson y el maestro David Romero por su disposición. Elizabeth Pérez es originaria de Zipiajo, municipio de Coeno, Michoacán, egresada de la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversos encuentros literarios como el Encuentro de Poetas del Mundo Latino, el Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Obtuvo 2 premios en el Concurso Regional de Cuento de Lenguas Indígenas, Premio Nacional a la Juventud en 2007. Parte de su obra ha sido publicada en audiolibro Lluvia de Sueños, Poetas y Cantantes Indígenas en 2005, Wanda Escucha Purépecha Jimbo en 2015, Originaria en 2019, entre otros. David Romero es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana, integrante del primer gobierno comunal de Cherán y autor del libro de Insurgencia y Contrainsurgencia Cherán Jeri. Además, es asesor de comunidades indígenas. De nuevo, es un placer y honor tenerlos aquí el día de hoy. Y bueno, para empezar, quería preguntarles, ¿quiénes son los purépecha? Quien quiera responder la pregunta puede hacerlo. Bueno, pues los purépechas somos un pueblo que aún vivimos y habitamos en lo que hoy conocemos el estado de Michoacán y que en el espacio donde actualmente están estamos los purépechas está dividido o se ha dividido en 4 subregiones. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, entonces, y bueno, se ha dividido en 4 subregiones, que es la parte de la sierra que nosotros le llamamos Patar, y que es en la región donde hay más comunidades purépechas, hablantes de la lengua, de nuestra lengua, con todavía muchas manifestaciones culturales heredados por nuestros tatajeris, nuestros abuelos. La otra región es en donde se ubican las comunidades que están en la ribera del lago de Pátzcuaro, que le llamamos zona lacustre o Japondar. Y la otra región es Sirondar, que es la ciénega de Zacapu, que justo es de donde la información que tenemos es de donde se empieza a formar o es donde tiene la cuna o el inicio de la formación del pueblo purépecha. Y la cañada de los 11 pueblos, que le llamamos Erashaman, que estas comunidades, pues la mayoría, o sino más bien todas las comunidades, pues pertenecen al municipio de Chilchota. Entonces somos un pueblo que ha resistido por más de 500 años. Somos un pueblo que nos ha mantenido unidos también la lengua, y todo eso que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros tatajeris. Bien, igual comentar o agregar que como pueblo originario purépecha formamos parte de nuestro estado con la convivencia con otros 3 pueblos que son los náhuatl, mazahuas y los otomíes, que nos encontramos plenamente reconocidos tanto en la Constitución de nuestro estado de Michoacán como en la ley orgánica ahora municipal, que en otros estados de la República se les llama códigos municipales, y por supuesto reconocidos en nuestra Constitución General de la República en su artículo 2 y por ende con la reforma del artículo 1 en 2011 en materia de derechos humanos, pues es muy vinculante los tratados y convenios internacionales
a los cuales hemos hecho referencia, por lo menos en la última década, como parte del reconocimiento de nuestros derechos como pueblo purépecha y pueblo originario, y que a partir de estos postulados últimos políticos e ideológicos, pues ha sido un referente para nuestros pueblos purépechas, pero ahora también para otros pueblos en nuestro estado de Michoacán y en otros estados de la República. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el significado del lema de los purépecha? Me imagino que hace referencia a Juchar Huinapico. Así es. Bueno, Juchar Huinapico, si lo traducimos, pues podríamos decir, o más bien se traduce como nuestra fuerza. Esta idea o este lema surge a raíz de los movimientos sociales que se dieron en la región purépecha, en la Sierra Cherán, pero más específico en Santa Fe de la Laguna, que fue donde en una de sus manifestaciones en la ciudad de Morelia, una persona, una mujer, entonces pronuncia esta palabra y da fuerza, como que la misma gente necesitaba algo que alentara pues ese coraje, a lo mejor esa tristeza, sobre todo el coraje, ¿no? El estar siendo despojados de sus tierras, el estar peleando por ese espacio que por muchos años se había trabajado, se había conservado. Y bueno, estamos hablando, creo que fue en el año 1980. Ahorita el compañero pues le va a agregar un poquito más a ello. Entonces, a partir de allí es cuando se empieza como que a sonar mucho, como que se adoptó, y junto con ello, pues va a venir consigo el que se cree un símbolo, ¿no? Que va a representar al pueblo purépecha en lucha. Entonces va a surgir también a raíz de ello la bandera purépecha, que hasta ahorita creo que fue una de las primeras banderas, bueno, después de la bandera mexicana, entonces dentro de los pueblos originarios, fue de las primeras banderas que se crean. Ahí está plasmado, creo que también mucho de lo que nos identifica a cada región, esa unidad que hay entre una región y otra, esa fuerza, ese gran fuego que desde nuestros ancestros pues ya le daban un valor, ¿no? Y si nosotros analizáramos un poco el por qué nuestros antepasados adoptaron al dios, al fuego como su principal deidad, y fue simbolizado por una piedra de obsidiana, ese simbolismo de lucha. Entonces, pues un poquito, bueno, es lo que sé, lo que he leído, lo que he escuchado. Bueno, yo agregaría que, y bueno, también la compañera hace referencia a ello. Me parece que ha sido el planteamiento de Juchar Huinapico como un grito de protesta, de lucha en las últimas décadas. Pero pues nuestra lucha es una lucha que ha sido permanente y en resistencia desde la llegada de los españoles. Incluso antes con otros pueblos, pues había sus confrontaciones y siempre el pueblo purépecha buscó como la unidad y tenía una fuerza importante. Entonces, estaba recordando, por ejemplo, en la época de la independencia, pues nuestro pueblo purépecha jugó un papel sumamente importante que no se reconoce desde la lógica
el planteamiento educativo donde se prevalecen y se le dio empuje al protagonismo de los líderes mestizos en este caso, ¿no? Pero la participación en nuestros pueblos originarios fue decisiva y lo mismo lo fue en la época de la Revolución, en los movimientos de 1857, de las leyes de reforma. Entonces, para cada momento histórico, pues han existido discursos, planteamientos, igual se llegaron a posicionar algunas frases seguramente, pero esta frase de Cucharhuinapicua, pues fue a partir, como lo señala la compañera, pues, ¿no? De las últimas luchas de las últimas décadas, pero así han sucedido en otros momentos. Recuerdo a Elpidio, por ejemplo, en la ribera del lago, que tenían frases muy importantes donde había un sentido discursivo como pueblo originario, pero también estaba vinculado con las posturas ideológicas leninistas y marxistas, o también en la meseta purépecha, incluso con posturas de índole guerrillera. Entonces, han sido más bien momentos particulares, posicionamientos coyunturales, pero la coincidencia es que la lucha ha sido permanente bajo distintas circunstancias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es el sentido de comunidad purépecha? Bueno, creo yo que es pues la buena convivencia. Yo creo que como personas necesitamos de los demás. El hablar de comunidad, yo creo que es entender esa parte, que todos necesitamos de todos. Creo que no hay persona quien pueda sobrevivir solo. El mero hecho de poderte comunicar con alguien, de platicar, de dialogar, yo creo que es vital. Y digo que es vital porque si uno no expresa su sentir, sus emociones, entonces pues empezamos cierta opresión en uno mismo, ¿no? Pues el entender que necesitas del otro, no solamente a lo mejor, bueno, ese es un ejemplo, la comunicación, pero también para poder alimentarte pues, desde que naces, pero conforme vas creciendo necesitas de los demás, el poder protegerte, y por lo tanto el entender que tanto tu entorno social como tu entorno natural pues lo debes cuidar y por lo tanto creo que de allí pues surge eso como algo que nos une en común. ¿Y qué es eso, no? Que es la necesidad de todos. Y luego el que tú como persona, como familia, como sociedad, pues tú decides cómo quieres vivir. Entonces yo creo que de allí parte todas las formas de organización, las manifestaciones que han prevalecido, desde la lengua, desde las festividades, desde, por ejemplo, las danzas que tienen un simbolismo, la misma música. Entonces son formas de expresión y son necesarios en el ser humano. Entonces, creo que mucho de eso es lo que, o más bien eso es lo que hace comunidad. Bueno, yo creo que el tema de la comunidad, de hacer comunidad, bueno, se podría abarcar desde diferentes perspectivas, ¿no? Incluso desde la propia cosmovisión, de cómo se ha dado instituciones propias como pueblo purépecha que han marcado la organización interna de nuestros pueblos.
pero pues como en todos lados, yo creo que tampoco sería bueno romantizar o generar como esa creencia utópica de que todo está bien, ¿no? Yo creo que tenemos diferencias como en todos lados, hasta en las propias familias llega a haber algunas diferencias, pues es normal, es parte de los procesos de convivencia, solo que tenemos, creo, algo que es muy importante, que en los temas colectivos respecto de la comunidad frente a otras comunidades, ponderamos el tema de lo común, más allá de lo individual. Y eso ha permitido que exista cierta estabilidad. Por ejemplo, a finales o en la posrevolución, en 1917, en el 20, 25, todavía en el 30, incluso hasta 1940, cuando se da el reparto agrario, cuando se establecen títulos a las comunidades, luego resoluciones presidenciales. Luego el Estado, en el caso del propio pueblo purépecha, buscó generar cierta división por los territorios y empalmando, por ejemplo, territorios o linderos de territorios. Y eso en determinado momento ha generado dificultades entre pueblos vecinos. Sin embargo, hemos dejado de lado esos problemas, por lo menos en las últimas 2 décadas, porque tenemos problemas mayores, y entre los problemas mayores en Michoacán y en nuestro pueblo purépecha ya lo estamos viviendo, que es el tema de la inseguridad, del crimen organizado, de los intereses de las empresas transnacionales respecto de nuestros recursos naturales. Y luego entonces eso ha repercutido en el asesinato, en la desaparición de hermanos comuneros, porque así nos denominamos en algunos pueblos. Y entonces, pues estamos como creo yo en ese proceso de tener mayor relaciones internas fortalecidas entre nosotros y con las comunidades vecinas para poder enfrentar estos problemas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, me parece que son un poco cambiantes atendiendo las propias circunstancias que vamos enfrentando, pero reitero, tenemos, me parece que todas, un principio fundamental que habría que ver primero por lo colectivo y después por lo individual. Es cuanto. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación del pueblo purépecha con el gobierno mexicano? Bueno, voy a iniciar en esta pregunta. Yo creo que en distintos momentos hemos tenido relaciones diversas, en ocasiones de establecer acuerdos donde se respeten puntos en común. Algo característico es que siempre se ha buscado las relaciones armónicas de respeto, no de subordinación. Entonces, por lo menos en las últimas décadas se ha emprendido una postura política, ideológica como pueblo purépecha, que ha sido en lo general el que se reconozca el derecho al ejercicio de libre determinación, donde como pueblos originarios pues tenemos ese derecho, que se le reconozca a nuestras instituciones, nuestras formas de gobernarnos, nuestros usos y costumbres. Y en ese sentido se ha ido avanzando como un tema armónico un poco. Discursivamente hemos planteado quizá en ocasiones
una postura que sea más orientada hacia la lógica de la autonomía, menos dependiente del propio sistema. Sin embargo, también somos conscientes que bajo las condiciones propias de vida y de influencia mediante la globalización y mediante todos los instrumentos de Estado y económicos, hoy en día es sumamente difícil, no imposible, pero sumamente difícil, que tendría que ser un trabajo a largo plazo, pero que no tenemos las condiciones. Quizá como si la tengan pueblos originarios en Guerrero, en Oaxaca, que me ha tocado visitarlos, en Chiapas, donde existe una desarticulación de la vida occidental con la vida interna de las comunidades, porque no existen casi la influencia a través de esos instrumentos que señalé. Entonces, está el tema así, y creo que habría que seguirlo manteniendo de esa manera con el ánimo de respeto frente a las instituciones de Estado. Nosotros como Cherán, que es la comunidad y que a la vez es municipio, hemos tomado la decisión de no participar en los procesos electorales, no participamos en la elección ni del presidente de la República, ni de diputados, ni de senadores, incluso del propio gobernador. Sin embargo, han existido invitaciones para formar parte de sus gabinetes. En el caso particular, el día de ayer acabé de recibir la propuesta para tener la Dirección General de Educación Indígena en el Estado. Quiero recalcar que no la he aceptado, no la he asumido, precisamente por no generar esas divisiones internas en nuestras comunidades, y creo que es mejor mantener las relaciones armónicas. Hoy en día me parece que el pueblo purépecha, por su nivel de organización y de participación, pues es un referente para muchas luchas en nuestro estado de Michoacán y otras latitudes. Entonces, políticamente, pues creo que representamos mucho hoy en día. ¿Es cuánto? Híjoles, a esa pregunta, pues me parece a mí que es un poquito complicado, porque pues yo creo que cada comunidad, cada región vive situaciones muy particulares. Por ejemplo, en el caso de algunas comunidades de la sierra, creo que la mayoría de los conflictos, y por eso hablaba de que lo comunal empieza desde uno, en el momento en que tú sabes qué necesitas, te integras a un todo, y por lo tanto el que tengas claro qué necesitas, que ese es tu hábitat, que ese es tu espacio, pues claro que vas a defender todo ello, ¿no? Y creo que los mayores conflictos que se han tenido, y que a lo mejor ahí es donde se nota un poco como esa relación con los gobiernos de los diferentes niveles. Aquí hay bueno, se han suscitado varios problemas por límites territoriales. Luego las administraciones, ¿no? En cada rubro y cada partido, como bien lo dice el compañero, creo que un poco el problema pues son los partidos políticos. Por ejemplo, en la Cañada de los 11 Pueblos pues está muy politizado, los partidos políticos han adentrado, casi se han adueñado de algunas decisiones, y pues ahorita yo creo que si hablamos del gobierno federal,
a lo que pues yo un poquito en donde he estado inmerso, que son en 2 regiones, veo que se está poniendo atención a ciertos rubros en las comunidades, cosa que antes no se veía. A lo mejor, si nos vamos a la ciudad, quienes están en la ciudad, a lo mejor empezarán a decir que hay descuidos, que hay desorden, etcétera. Pero en algunos aspectos creo yo que se ha beneficiado. Por ejemplo, en el caso de, bueno, yo veo en educación, por ejemplo, las becas. Ese sería una forma, de las comunidades no podemos decir, pues no estoy de acuerdo con este gobierno, ¿no? A lo mejor más bien es desde su región, desde una manera particular de cada comunidad. Lo que sí es que pues es lamentable en estos días escuchar, ver en las noticias que nos tienen con el ojo en la mira de que es un estado conflictivo. Lamentablemente ahorita ya se escucha más en muchas regiones de mucha violencia, en muchas regiones en donde están las comunidades purépechas. Justo estos días, por ejemplo, el atentado en Tarecuato, que es lamentable, en San Lorenzo, o por ejemplo, lo que ha pasado años y años atrás en Arantepacua. Entonces, a veces también se toma como eso, como una manera de ver, a ver qué relación hay entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Claro, Cherán es un referente de lucha, un referente pues de organización comunal, ¿no? Y creo que en ese sentido también, como dice el compañero, creo que estamos también vistos o están volteando a ver hacia esta región nuestra. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta específica para David Romero. Queríamos preguntar si podría hablar un poco más sobre la comunidad de Cherán. Bueno, la comunidad de Cherán es una comunidad pues que nos asumimos como purépechas. Estamos conformada por 4 barrios. Tenemos aproximadamente 24,000 habitantes. Hoy ejercemos nuestro gobierno por usos y costumbres, por este reconocimiento del ejercicio de libre determinación frente a las instituciones del Estado-Nación. Nos gobernamos por un gobierno comunal que está conformado por un consejo mayor, por consejos operativos, consejo de bienes comunales, consejo de administración local, consejo de asuntos civiles, consejo de educación y cultura, consejo de la mujer, consejo de los jóvenes, el consejo de barrios, y nuestra máxima autoridad no es el consejo mayor, es la asamblea de los barrios y la asamblea general, que es donde se toman las decisiones más importantes para darle rumbo a nuestra comunidad. Decirles que nosotros no tenemos una policía municipal, contamos con un cuerpo de seguridad propio, que es la ronda comunitaria, que son integrantes de la propia comunidad y que son elegidos por la asamblea. Como toda la estructura, lo concebimos como un servicio a la comunidad, entonces todos reciben una compensación, la estructura de gobierno también, pero es muy mínima. No es comparable, por ejemplo, a los presidentes municipales o a los cabildos o a los regidores, sino es pues una compensación mínima.
Llevamos con este proceso 10 años que acabamos de cumplir, que es un proceso relativamente nuevo, que a partir de estos 10 años hemos articulado relaciones con muchas otras comunidades de nuestro estado, del pueblo purépecha, del pueblo náhuatl, mazáhuatl y otomí. Hay que recordar que el pueblo purépecha pues es el pueblo más grande en nuestro estado de Michoacán. Técnicamente representamos el 10% de la población total del estado de Michoacán, o poco más del 10%. Eh, Hemos articulado relaciones con otros movimientos, con otras organizaciones, desde Chiapas, desde Oaxaca, Guerrero, en el centro del país, en el norte, desde Jalisco hasta Chihuahua, Sonora, Durango. Hemos venido como cambiando, intercambiando experiencias, tratando de establecer vínculos de relación con estos pueblos, incluso con otros pueblos de Latinoamérica. En Europa hemos estado muy pendientes con la lucha de los kurdos, por ejemplo. Tenemos ahorita una visita de una delegación de kurdos en Cherán, donde estamos compartiendo, intercambiando puntos de vista. Y eso ha sido muy interesante, reflexionar y analizar la propia condición de vida. Me parece que hemos estado abarcando distintas esferas de reflexión, desde pensamiento propio, desde pensamiento crítico, desde intercambiar percepciones ideológicas y políticas y de cómo se han venido construyendo y deconstruyendo nuestros pueblos y las sociedades y los retos que se puedan enfrentar hoy nuestros pueblos y a futuras generaciones. Yo creo que, sin el ánimo de alardear, creo que son nuestros pueblos los únicos que han estado reflexionando a este nivel de construcción y de construcción del pensamiento y los efectos a mediano y largo plazo. Gracias. ¿Podría contarnos un poco sobre su libro Cherangeri? Por aquí tengo uno, se alcanza a ver. Igual se los puedo mandar por PDF. Es un libro que escribí a partir del movimiento, que está estructurado para que se entienda desde los movimientos sociales, desde los actores, donde comprende pues una reflexión y un análisis sobre nuestro propio movimiento, que hablo sobre todo este proceso de insurgencia, pero también las acciones de Estado de contrainsurgencia para desestabilizar los procesos sociales. Y hago una narrativa histórica sobre cómo se ha venido desarrollando nuestra comunidad históricamente, con datos, con referencias de testimonios. Y también, como soy abogado de profesión, pues hago un análisis, una discusión sobre el derecho desde la antropología jurídica, desde la sociología jurídica, desde el pensamiento crítico del derecho. Pues luego se requiere dejar de ver como solamente ese lado positivista que tratan de instruir las instituciones educativas en el tema del derecho, y visibilizar estas otras formas de organización como pueblos originarios, y que es parte del derecho contrahegemónico que se ejerce y que está activo desde los pueblos originarios y desde otros espacios como movimientos sociales. Entonces, hago como esta referencia. Luego se los mando igual por PDF, que lo puedan compartir ahí con sus compañeros. Sí, muchas gracias. Y como última pregunta específica para usted,
¿Cuál es la importancia del territorio para los purépechas? El territorio tiene una concepción cosmogónica incluso, porque estamos vinculados y articulados física y espiritualmente con el territorio. Por lo tanto, nosotros no nos concebimos sin el territorio. Es parte de nuestra esencia, de nuestro ser. Y por ello es que lo defendemos con la propia vida, por la vinculación y la articulación de nuestra percepción y todo nuestro esquema, incluso religioso propio, está articulado. Los elementos naturales son nuestras deidades, como Tata Juliata, como el dios Sol, como Nanay Tzu, como Nanay Cheri. Es decir, los elementos naturales, el agua, la luna, la naturaleza, el sol, están articulados con la parte de las deidades de nuestro pueblo. Y quizá por las nuevas influencias muchos no lo asuman como tal dogmáticamente, sin embargo, existe en la esencia de la organización social estas percepciones. Entonces, lo cierto es que nosotros no nos podemos concebir sin la relación con nuestro territorio, con nuestro entorno. Muchas gracias. Ahora sí tengo una pregunta para ambos, que es, ¿cuál es la intersección entre la identidad purépecha y la identidad mexicana? Pues yo creo que es eso justo, ¿no? Partiendo de lo que acaba de decir David, tiene mucho que ver la territorialidad, ¿no? Para que te puedas identificar. Y creo que eso se entiende mucho muchos de nosotros que nacimos, crecimos en una comunidad y que en algún momento tuvimos que salir fuera de nuestro pueblo, fuera de nuestra comunidad, conocer esa otra forma de vida, el empezar a entender desde la escuela también, por ejemplo, que aparte ese entorno tuyo, que es parte de ti, pues hay un otro fuera, ¿no? Ese entender que está allí ese lugar, esa gente que te ha cobijado, pero fuera también hay otro mundo, hay otra forma de vida en la cual también formas parte, ¿no? Pero pues creo que por más años o tiempo que estés fuera, siempre vas a tener esa identidad primera o única, ¿no? Aunque por otra parte también tienes que asumir que perteneces a una nación. Ahora, creo, yo siempre he dicho que son mundos diferentes. Eso nosotros como purépechas, ahora imagínate adentrarnos al mundo de los mazahuas, de los náhuatl. Entonces creo que es una doble función o tarea que tenemos quienes hemos tenido el privilegio de poder estar y compartir y vivir en esas dos áreas. Pero siempre va a estar más en ti, pues tu territorio, ¿no? Esa identidad primera, eh, ese espacio que te vio nacer, donde está tu ombligo, y que justo pues luchas contigo mismo. Creo que la mayoría, o al menos yo, sí entre ese conflicto, el salir de mi pueblo pensando
que éramos el único pueblo hablante de una lengua diferente, una forma de vida diferente, porque mi pueblo está en una región de rancherías, y después darme cuenta que hay muchos pueblos más, hay mucha gente que comparte y que vive a lo mejor muchas de las costumbres, tradiciones, mucha de esa cosmovisión, que pensé que nosotros estábamos aislados, pero también entender que formamos parte de otro territorio más grande y que pues eso también nos identifica, ¿no? Sin dejar de lado eso, creo, eso no sé ni cómo definirlo, pues eso que eres tú, ¿no? Y que es todo lo que te rodea. Bueno, desde mi percepción, a ver, la reflexión creo que tendríamos que hacerla de cómo se va construyendo y deconstruyendo nuestra propia nación, ¿no? Es decir, acuérdense que somos un país que a partir de la independencia eh, adopta propiamente esta línea europea y con estos postulados de construcción de Estado-Nación, del poder ejecutivo, legislativo y judicial de Montesquieu, y que es como más o menos se va armando con la influencia francesa, ¿no? Propiamente. Y posteriormente busca en las leyes de reforma con el tema de desarticular un poco y de darle un sentido de identidad más propia a nuestra nación, y que en la posrevolución se va discutiendo como el adoctrinamiento para la creación, pues, de una única nación, donde se estandarizan todos los modelos pedagógicos de enseñanza en el tema educativo, sobre todo para desapropiar y desarticular de la identidad a los pueblos originarios y convertirlos en uno solo, como es el mexicano, tal cual, pues, ¿no? Me parece que fue un error muy grave histórico y que sobre todo ha sido sujeto a esta orientación económica como ponderada en la lógica de los intereses globales, pues, para facilitar el crecimiento económico y la producción o el aprovechamiento de la materia prima para, pues, los intereses del mercado global en los distintos tiempos. Pero eso ha ocasionado que poco a poco nuestros pueblos originarios vayan perdiendo sentido de identidad. Y hay que recordar que México, pues por propia definición, somos un país pluricultural donde convivimos distintos pueblos originarios, y que por esa lógica de décadas, incluso ya de más eh, de 3 siglos, se ha estado caminando con esta pérdida de algunos pueblos, y que esa misma dinámica ha llevado a la extinción incluso de pueblos originarios por someternos en esa percepción única global, ¿no? Entonces, sí es preocupante, el tema se comienza a discutir incluso apenas en Naciones Unidas, porque pues se pierde, al perderse civilizaciones, al perderse pueblos originarios, se pierde todo un legado de la propia humanidad. Y pues ya nos ha pasado en algunos pueblos de Latinoamérica. En nuestro mismo Michoacán, por ejemplo, los Pirindas, que era un pueblo originario, prácticamente ya no existe, precisamente por esta dinámica de la inclusión a la vida nacional y de creer que somos una única nación con un único legado cultural. Y eso me parece que no debe de suceder, no debe de seguir sucediendo. Es ir matando poco a poco a nuestros pueblos,
y sobre todo que esta dinámica actual pues sigue siendo una dinámica clasista y racista, y que el mismo sistema impulsa a través de estos esquemas económicos, y que los mismos medios de comunicación fortalecen, y los instrumentos del poder económico pues también fortalecen, como empoderando o seguir empoderando y verlo como el ideal de vida en la lógica occidental. Y entonces eso es muy preocupante y muy delicado, y no se está tomando la seriedad de vida en el tema. Muchas gracias. Ahora tenemos unas preguntas específicas para Elizabeth Pérez. La primera es, ¿cómo se desarrolla la cultura purépecha actualmente? Híjoles, es que esa palabra de hablar de desarrollo, habría que analizarlo bien o ubicar bien, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo? Porque de acuerdo a un sistema económico, pues podríamos decir o hablar de riquezas, qué tanto se está produciendo, cuál es la actividad económica en las comunidades, y entonces pues nos iríamos hacia el lado más crudo y cruel, creo yo. Y digo esto porque a veces decimos, no, pues ahora sí se está desarrollando esta región, porque vemos esos campos que antes esos cerros que antes estaban llenos de pinos, de encinos, y que ahora han sido sustituidos por huertas de aguacate, o esos campos que en esta temporada se veía reluciente, las milpas que ya estaban en la mazorca a punto de llegar a su término, o el cultivo llegar a su término para la cosecha, y que ahora han sido sustituidos por plantíos de frambuesa, fresa, y que pues sí está bien que se produzca, pero hacia dónde van las principales ganancias, cómo se están contaminando los mantos acuíferos, cómo se están aprovechando de los manantiales, que ha estado disminuyendo también, y sobre todo la explotación de la mano de obra de nuestra gente, ¿no? Entonces, podríamos decir en ese aspecto que el desarrollo. Por otra parte, alguien más podría decir, no, pues ahora sí nuestros pueblos hay desarrollo porque se está modernizando, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en estos días se hizo mucha promoción sobre esta tradición que se tiene en nuestro estado, esa cosmovisión que se tiene sobre la muerte, y que algunas de nuestras comunidades están siendo pues como orillados a abrir o a realizar ciertas prácticas pues que le conviene a turismo, ¿no? O a eso, a los dueños, a los hoteleros, a los dueños de los restaurantes, para que entre pues turismo. Claro, no estoy diciendo que estoy en contra de eso, sino creo que se debería tomar en cuenta para este tipo de actividades desde las comunidades. Hablar de desarrollo, también podríamos irnos, ¿no? ¿Qué tanto se está desarrollando en la región el aspecto educativo después de una pandemia, como está ahorita? Por ejemplo, muchos de nuestros compañeros que trabajan en el área educativa,
pues no se les han cubierto. Por ejemplo, pues a lo mejor los pagos, hay muchas manifestaciones. También podría entrar dentro del desarrollo, podría entrar a cómo está, pues, la manera, la seguridad, más bien la seguridad en las comunidades. Entonces, enterarnos que hay enfrentamientos, enterarnos que hay grupos delictivos dentro de ciertas regiones, pues yo creo que eso pues es preocupante. Entonces, por eso digo que habría que ver primero desde qué punto de vista estamos hablando de desarrollo, ¿no? Sí, bueno, para especificar un poco más la pregunta anterior, quisiera saber cómo sucede esto más como en el ámbito artístico. Bueno, ya si hablamos de artes, eso sí estoy viendo dentro del pueblo purépecha. Se están presentando ciertas manifestaciones artísticas que a lo mejor anteriormente se hacían, mas no se daban a conocer. Ahorita, por ejemplo, ya se escribe la lengua, el hecho de que se escriba en lengua purépecha, eso un poquito nos garantiza, ¿no? Que está quedando plasmado parte de esas historias que se transmitían o que se transmiten aún de generación en generación y que forman parte de la vida, que llevan una enseñanza, que a lo mejor te dan a conocer parte de la vida de ciertas épocas. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la literatura. También ya varios jóvenes, por ejemplo, están incursionando en el ámbito de la pintura, por ejemplo. Veo, por ejemplo, en Cherán, que es una de las comunidades en donde hay varios jóvenes que están incursionando mucho en la pintura, en el muralismo. Y no solamente en China, como que lo están dando a conocer y presentando en otras comunidades. Eso mismo hace que a lo mejor los niños en las comunidades pues ven esas manifestaciones artísticas o que ahí están, que existen y a lo mejor se interesen en ello. En el caso, por ejemplo, de las artesanías, que se van adaptando nuevas técnicas, y que también se ha abierto espacios en donde estos artistas pues pueden exponer, pueden dar a conocer el trabajo que están realizando, en el caso de los textiles de igual manera. Y a lo mejor eso también está garantizando que pues que siga transmitiéndose esa forma de elaborar o trabajar, por ejemplo, en el caso de los textiles o en el caso del trabajo de barro, y en el caso, por ejemplo, también muchos jóvenes ahorita ya están incursionando en otras áreas, por ejemplo, el cine, que ahorita hace poco, bueno, creo que apenas ayer cerró el Festival Internacional de Cine de Morelia, entonces que varios jóvenes también ya están pues incursionando en ese séptimo arte, ¿no? Y entonces, eso sí veo ahorita que sobre todo los jóvenes que han salido, han tenido la oportunidad de poder estudiar alguna carrera y que están aprovechando muchos de esos conocimientos para dar a conocer eso que hay en su comunidad, pero también eso mismo les ayuda a fortalecer, ¿no? su identidad y, ¿por qué no decirlo? Hasta entender un poco más todo su contexto comunal.
Muchas gracias. Y bueno, queríamos saber también cómo refleja el pueblo purépecha dentro de su propio trabajo. Bueno, en mi caso, yo incursioné o empecé a escribir porque estando justo en la universidad, me enteré que en el departamento de idiomas de la Universidad de Michoacana se impartían las clases de purépecha y aparte otras lenguas. Yo iba con la intención de estudiar otro idioma y al darme cuenta que estaba el idioma purépecha, entonces mi reflexión fue, no conozco bien mi lengua aunque lo hable, no lo sé escribir, no lo sé hablar, perdón, lo sé hablar, pero no lo sé escribir ni lo sé leer. Entonces, pero sí quiero aprender otra lengua. Entonces, mi reflexión fue, creo que primero tengo que conocer mi lengua para poder conocer otra lengua externa a la mía. Entonces, fue de la manera que yo empiezo a tomar clases de purépecha, la lectoescritura, empiezo a hacer mis ejercicios de escritura y pues creo que allí, o más bien ahí fue donde surgió la inquietud por dejar plasmado parte de las historias que yo escuchaba de mis abuelos, de mis bisabuelos, sobre todo de mis bisabuelos, y el querer dar a conocer un poco mi territorio, mi vida en mi pueblo. A lo mejor un poco era la añoranza, ¿no? El estar fuera de mi pueblo. De hecho, uno de mis primeros poemas hace alusión a eso, como un recuento y aparte que mi carrera pues me permitió un poco conocer la historia del pueblo purépecha. Entonces, un poquito lo resumí en uno de los poemas. Claro, yo todavía no sabía si es que era lo que yo estaba escribiendo, hasta que alguien pues me dice, creo que esto es un cuento, creo que esto es un poema y te aconsejaría que entraras a ciertos talleres para que fueras adquiriendo algunas herramientas que te puedan ayudar para pues adentrarte a esta cuestión literaria, ¿no? Y entonces, pues yo no lo tenía previsto, tampoco quería, no sabía a qué compromisos me estaba metiendo. Mm, y, y lo que a mí me interesó escribir, pues es eso, ¿no? Es que quedara plasmado esas historias, esa vida. Y ahora que reviso, yo empecé a meterme en esta área de las letras más o menos en el 2000. Eh, a veces cuando retomo algunos textos, sobre todo los cuentos o algunas historias, y hablo de ciertos espacios que eran muy común, que eran esos espacios recreativos para los niños, y que ahora, en pleno 2021, quiero regresar a esos espacios y ya no me encuentro con esos parajes en donde jugábamos con esos pozos de agua, porque ahora me encuentro con casas o a veces esas historias que plasmé. Preguntarle a un niño, a muchos niños ya ni idea tienen de esas historias. Entonces, eh, el hecho que estén plasmados y que alguien lo pueda leer, entonces, pues revive, ¿no? El pasado de ese pueblo, el pasado de una sociedad. Como última pregunta específica para usted, queríamos preguntar cuál es la importancia de preservar la lengua purépecha. Híjoles, pues yo creo que pues es que es todo. Yo siempre he dicho que la lengua es el sonido del espacio que habitas. Es el sonido. Si
y es el habla de ese espacio. Si se pierde la lengua, pues se va a perder el sonido de ese espacio, se va a perder lo que cuenta ese espacio. La primera vez que yo escuché varias lenguas del país, entonces me remontaba, no entendía el significado o lo que decían, pero sí entendí el espacio de donde era, escuché el espacio de donde eran las lenguas. Por ejemplo, al escuchar la lengua Pai Pai, entonces me remontaba al desierto, a esa región desértica. Yo no conocía esa región. Escuchar la lengua tojolabal, por ejemplo, me llevaba a esos sonidos de la selva. Entonces, creo, y aparte, desde la lengua, hay cierta información que por más que uno quisiera traducirlo, por ejemplo, ahorita al español, a lo mejor yo no encontraría las palabras, porque a lo mejor solamente se entiende en el contexto o solamente se entiende solamente en el habla purépecha. Entonces creo que pues la lengua es parte de ese todo, es parte pues de un pueblo. Sé que, por ejemplo, muchas comunidades ya no hablan el purépecha, pero pueden decir, pero sí mantenemos nuestra forma de organización, sí seguimos practicando usos y costumbres desde cómo era desde nuestros ancestros, pero a lo mejor sin darse cuenta, en algún momento están emitiendo, al momento del habla, están emitiendo esa idea o un poco claro que no lo van a hacer consciente de traducir eso que se emite, por ejemplo, en un ceremonial, en un compadrazgo, por ejemplo. Entonces, las palabras creo que inconscientemente o están dentro de esas prácticas sociales. Por eso digo que pues la lengua es el sonido, ¿no? Es la vida de ese espacio, de ese entorno. Entonces, y de allí creo yo que, por ejemplo, muchas comunidades que perdieron el habla o más bien la lengua purépecha, pues están haciendo un esfuerzo por querer rescatar, poder entender, por ejemplo, tan solo la palabra, por ejemplo, tatakeri. ¿Quién es el tatakeri? Alguien podría decir, es el anciano, pero ¿serán todos los ancianos? Entonces habría que ver en qué contexto se menciona al tatakeri. En casa es un cierto concepto, a lo mejor en la comunidad es un cierto concepto, a lo mejor un tatakeri dentro de una representación comunal, pues a lo mejor es otro simbolismo, ¿no? O ciertas, o por ejemplo que comentaba David, cómo nos referimos, por ejemplo, al sol, a la luna, a las estrellas, que siempre no solamente decimos Juriata, siempre le agregamos Tata Juriata, ¿no? O Nanakukut o Nanakutsu. Entonces no podemos, o no se puede decir solamente Kutsu, porque entonces solamente estaríamos refiriéndonos al mes, pero cuando decimos, le agregamos nana, entonces estamos hablando de la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de simbolismos. Entonces, el hecho de que híjoles, el día, yo creo que, o cuando se pierde una lengua, pues se pierden muchas cosas, hasta se pierden los nombres pues de cada, por ejemplo, de cada planta. Ahorita muy pocos, a lo mejor podríamos nombrar toda la vegetación que retoñó después de la lluvia.
salir al campo, a lo mejor sí disfrutamos el aire, pero a ver que nos pusiéramos a nombrar cada una de las, identificar cada una de las plantas. Y el identificar y el darle un nombre, pues entonces ahí está presente, está presente el sonido, está presente el porqué. Entonces se perdería o se va perdiendo pues mucho conocimiento, ¿no? Y yo creo que tenemos una tarea pues muy grande, muy fuerte, el que se mantenga nuestra lengua y el que se mantenga pues tiene que ser desde adentro, se tiene que empezar desde adentro. Pues en muchas comunidades, por ejemplo, los niños ya no lo están hablando. Y muchos de los que aún, muchos adultos que aún lo hablan, pues a veces también ya lo están dejando o ya no lo están practicando. Entonces sí es preocupante eso y pues sí es muy importante la lengua dentro de una comunidad. Muchas gracias. Ahora sí, continuando con las preguntas que son para ambos, queríamos saber cómo se sienten ante la forma en la que se ha promovido su cultura en algunas ocasiones como atractivo turístico, por ejemplo en el Día de Muertos. Bueno, a mí en lo personal no me parece mucho, pero finalmente también hay que aceptar que grupos al interior de nuestras comunidades lo ven como un ingreso económico. No pasa en todos los pueblos purépechas, ¿eh? Más bien se ha centrado en algunos particularmente. Y yo no soy partidario del folclore, no me gusta que nos vean bajo este esquema, pues me parece una falta de respeto, pero también hay que reconocer que nos ha faltado establecer desde nuestras comunidades un esquema del fortalecimiento económico que permita no ser tan dependientes de la lógica de Estado-nación, sino fortalecer o establecer una economía solidaria, vinculante, por supuesto, pues no somos ajenos a la globalización, pero con un esquema distinto pues al ordinario. Ese tema no se ha trabajado y me parece que tarde o temprano tendríamos que entrarle a esa parte. Nada más. Híjole, que cómo me siento, yo creo que triste, yo creo que un poquito o más bien mucho coraje. A lo mejor porque estoy en una región como más cerca de donde se ha promovido, y yo creo que me atrevería a decir prostituido turísticamente nuestras tradiciones. Pero claro está que yo no soy quien no para parar, o sea, las sociedades son así, son cambiantes, ¿no? Y se van adaptando. Lo triste es que pues puede haber buen derrame económico, muchas familias también a lo mejor tienen esa oportunidad de poder ganarse algo en esos días, pero creo que los que salen más ganones pues son las grandes empresas hoteleras y demás, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es que se está perdiendo esa
pues el sentido que tiene o que tenía referente a la muerte. Por ejemplo, años atrás yo no veía que bueno, el espacio del panteón, pues se suponía que se concebía como algo sagrado, algo místico. El hecho de que ahora lleguen con banda, que haya música, eso va perdiendo ese simbolismo. Para, al menos desde mi punto de vista, a cómo crecí, ese día era o es un encuentro comunal entre vivos y aquellos que en algún momento estuvieron con nosotros, que aportaron, para bien o para mal, pero fueron partícipes, aportaron algo, y formaron parte en algún momento de la comunidad. Y que ese momento o ese día es justo eso, para recordar que aunque no están aquí, pero siguen siendo parte de la comunidad, ¿no? Se concebía o se concibe como un convivio comunal entre todos los que han transitado o todavía permanecemos en ese espacio. Entonces, era como algo muy propio al interior de la comunidad, y el hecho de que empiece a haber bandas, que empiece a haber como más ruido, entonces como que interviene en esa idea, ¿no? Lo otro que me parece terrible es que luego le empiecen a querer dar como todo un simbolismo o quieren encontrar, por ejemplo, turismo, quieren encontrarle todo un significado a cada elemento, por ejemplo, de una ofrenda. Y, o que mismo se va haciendo una mezcla entre una idea de un pueblo hacia otro. Por ejemplo, un día llegaron unos extranjeros y entonces a fuerzas querían saber qué simbolismo tenía el que mi mamá hubiera puesto como ofrenda solamente un chayote, un elote y, calabaza. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde estaba lo que le gustaba al difunto? Entonces, a ver, ¿cómo lo que le gustaba? Yo no sé dónde salió esa idea de que se le ofrenda lo que le gustaba. Se ofrenda, entonces se ofrece, bueno, al menos en lo que yo sé y como yo crecí, es que se ofrenda y se ofrece lo que se produce, porque se va a recordar, se va a presentar lo que se trabajó y lo que la naturaleza está dando. Pues es la época de los chayotes, es la época de los elotes, es la época de la calabaza, es lo que se va a llevar a ofrendar, ¿no? Y claro, en esta tradición que se tiene, que a lo mejor no, o más bien no es cada pueblo tiene su propia forma de cómo esperar a sus difuntos. Entonces, el pozole, los antojitos, claro, cada comunidad va a preparar, pero se prepara para poder recibir, como cuando hay pues hay una visita, uno prepara algo que ofrecerle a esa visita. Y entonces, de ahí el pozole, de ahí los tamales, el pan, el atole, etcétera. Entonces, y bueno, decía que pues va cambiando y como es el compañero, pero sí, también mucha gente, claro que no va a haber alguien que vaya a impedir, ¿sabes qué? Pues no hagas esto, pero yo creo que pues sí, el ser un poquito pues respetuoso, sobre todo quienes luego pues yo creo que lo primero tenemos la obligación de informarnos para poder respetar, ¿no?, los espacios y la tradición o la práctica en cada lugar que asistamos.
Como última pregunta, queríamos saber cómo podemos personas externas a su cultura acercarnos a, pues, a la cultura pura. Bueno, yo creo que este ya es un buen espacio de un primer acercamiento. Entonces, me parece que lo más adecuado es entrar en diálogo, entrar en ese intercambio de experiencias, de ideas, de percepciones y pues visitar a las comunidades. Yo creo que si alguien tiene el interés de conocer más a fondo nuestras percepciones, pues visitar, porque luego se venden muchas ideas que no son, pues no son tan verdades, ¿no? Es decir, se idealiza con tal de vender. O sea, quieren meter a las comunidades o la condición de vida o la filosofía de vida en esto de idealizar para vender y que pueda ser atractivo para que alguien lo compre, pues, ¿no? Y comprar no solamente me refiero a las cosas tangibles, desde la artesanía o cosas así, sino que compren también una percepción idealizada que no va acorde con la propia realidad. Entonces me parece que lo mejor es así hacer estos intercambios de experiencia, que puedan visitar los pueblos y convivir con la gente en sus actividades ordinarias, pues. Eh, pues creo que es eso, ¿no? Lo que dije hace ratito. Si yo quiero acercarme a una comunidad o me interesa algo, pues primero pues tengo la obligación de pues de manera general conocer, saber hasta dónde me está permitido adentrarme, ¿no? Y siempre respetar. Y creo que el respeto es importante. Hubo una época, ahorita ya no lo veo tanto, pero hubo una época en donde las comunidades pues eran muy celosas, guardaban celosamente mucha información, ¿no? Que no la compartían con gente de fuera. Eh, y por ciertas experiencias que se tuvieron o que se han tenido, que llegaban prometiendo, y bueno, eso sigue, ¿no? Que llegan, ahora son los políticos, que llegan prometiendo mil cosas y cuando ya están o obtienen lo que querían, entonces pues ya se olvidan de las comunidades. Entonces yo creo que eso, tenemos esa obligación primero de conocer, eh, pues pedir permiso hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y entonces será decisión de la misma gente, de la misma comunidad, que tanto pueda adentrarse. Muchas gracias. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos nosotros preparadas para ustedes, pero a partir de aquí se abre una sesión de preguntas y respuestas del público, así que invitamos a las personas que nos están viendo a que pongan sus preguntas, ya sea dentro de la caja de preguntas y respuestas de Zoom o de los comentarios en la transmisión en Facebook. Bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Dice Luca Nizales. Muy buenas tardes, maestro Romero y licenciada Elizabeth. Es una experiencia muy grata el escuchar estos puntos de vista sociales cerca del pueblo purépecha en la actualidad. Tengo una pregunta que se relaciona justo a esta relación entre las comunidades indígenas con el resto de México. ¿Dirían que ha habido una mayor cercanía o avance por parte del país en general en comprender y respetar, reconocer a estas comunidades durante la última década?
Bueno, yo creo que sí, pero no ha sido un, un tema casual, sino ha sido por presión de las propias comunidades, a través de la movilización de la organización y la exigencia de los derechos que tenemos como pueblos originarios. Es así como se han logrado como el reconocimiento y el respeto institucional y de la misma sociedad incluso. Híjole, yo creo, bueno, me quedé pensando qué tanto se ha respetado, pero yo vuelvo a que últimamente, bueno, escucho, veo noticias de despojo de tierras no solo en Michoacán, sino, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco. Y yo creo que ahí también pues radica el respeto. Eh, o por ejemplo aquí el hecho de que empresas transnacionales renten ciertas extensiones de tierra, entonces, ¿de dónde obtienen los permisos? O sea, claro, alguien va a decir, pero es que se habla con las comunidades deciden, pero creo que desde arriba, primero, pues, si se tiene un permiso, eh, o se debe tener un permiso, ¿y quién está dando esos permisos? Claro que es desde arriba, ¿no? O a mí me ha tocado escuchar cómo despojan o cómo obligan a ciertos comuneros, porque a lo mejor en unas ciertas hectáreas que les interesa a estas empresas rentar, y entonces a lo mejor de 20 comuneros, de 20 comuneros, 15 están de acuerdo y los otros 5 no. Entonces, si son obligados, ¿no? O son amenazados. ¿Para qué? Para que acepten. Entonces, estos 5, ¿dónde está el respeto de poder decidir si dar o no, si vender o no, rentar o no? Entonces, respeto en cuanto a, por ejemplo, usos y costumbres, pues a lo mejor, pero porque son cuestiones muy internas y creo que pues igual y como son prácticas, las comunidades a lo mejor no afectan o no trascienden hacia los intereses de, de otros, ¿no? Entonces, pues yo creo que hablar de respeto también es tema para mucha discusión, por ejemplo, en cuanto a lenguas. Uh, hace ratito, por ejemplo, analizaba, o sea, se necesita respetar, primero, tener claro que es un país donde es un país multicultural, y el hecho de que se estén perdiendo las lenguas tiene mucho que ver también hacia ese respeto. Cuando uno sale fuera y a lo mejor te escuchan hablando el purépecha o te ven que eres de alguna etnia o alguna comunidad, entonces, pues luego la discriminación, ¿no? Entonces, ¿dónde queda también ese respeto? Y es un derecho y una obligación también del Estado resguardar eso, que prevalezca ese derecho. Gracias. Tenemos otra pregunta de Luca Nizales, que es una pregunta para la licenciada Elizabeth. Dice, ¿nos recomendaría acercarnos a ciertos grupos o familias que ofrezcan apoyo en turismo dentro de las regiones turísticas del país para evitar apoyar a los grupos hoteleros que se benefician a costa de estas comunidades indígenas?
Creo que tiene el micrófono Sí. apagado. Ahí está. Sí, fíjese que aquí bueno, en Michoacán hay varias comunidades que tienen cooperativas, que tienen lugares pues de descanso, lugar que ofertan ciertos atractivos comunales, pero que es o sea, a lo mejor eso favorece a la comunidad, por ejemplo, en San Juan Nuevo. Yo creo que no tendría como el contacto, pero sí, si uno llega a la comunidad ahí mismo, a lo mejor podrían darles como referencias de quiénes. En las islas, en el lago de Pátzcuaro, por ejemplo, en la isla de Yunuen, que también hay una zona turística, cabañas también de descanso, que también es de una cooperativa y lo trabaja la misma comunidad, ¿no? En Santa Fe de la Laguna, por ejemplo, también hay grupos ahí mismo en la comunidad que tienen ciertas rutas y tienen espacios donde pueden hospedar pues, a las personas que les interesa conocer. Y yo creo que el acercarse más a la comunidad, ellos mismos les pueden dar como las referencias y hasta uno conoce pues lo que en realidad o en lo que en realidad es, pero también se entiende ese contexto del cual les hablaba, hasta dónde yo puedo llegar, cómo puedo adentrarme a tu espacio sin ser agredido, ¿no? Entonces, y así yo creo que bueno, esas son las que yo más o menos ubico, pero en varias comunidades siempre va a haber alguna pequeña cooperativa o algún grupo que podrían fungir como guías para poder conocer esas regiones o esos espacios. Muchas gracias. Tenemos también ahora otra pregunta de María Garza, que dice, es increíble todos estos temas relevantes de los cuales han hablado. Me llamó la atención en especial cómo el Estado ha tratado de hacer una eliminación de las identidades, lo cual me lleva a la pregunta, ¿qué prácticas o ideas promueven para evitar que se sigan borrando la identidad de sus pueblos? Bueno, en nuestra comunidad, por ejemplo, pues el establecer un modelo de gobierno que sea propio a nuestro sentido de comunidad me parece que una práctica sumamente importante que ayuda a romper con ese pensamiento de la lógica de Estado-nación, que es la única forma en la cual se debe de establecer un modelo de gobernanza. Lo otro es que en el tema educativo se está pensando en reformular una propuesta que vaya realmente con el sentido de la propia comunidad y que fortalezca el sentido de identidad y sobre todo eh, pues el idioma que por toda la incidencia que se ha tenido externa se ha ido perdiendo y que pues es muy necesario retomar. Entonces estamos como en ese proceso y dándole un valor agregado al sentido propio de nuestra identidad cultural. Me parece que ese efecto se está teniendo últimamente, por lo menos en los últimos años. Tan es así que hoy para muchos nuevos jóvenes es un orgullo sentirse y formar parte del pueblo purépecha, como no lo fue a lo mejor para otras generaciones, y no porque no lo sintieran, sino por sentir la discriminación que se vivía socialmente en las ciudades o en los entornos regionales o en los espacios educativos, incluso en las propias universidades. Entonces, hoy se le ha dado como un sentido distinto a esta parte.
Yo creo que ha ayudado mucho el que permanezcan los sistemas de cargos. Hasta ahorita creo, sea hablante o no la gente de tal pueblo, pero se han mantenido los sistemas de cargos. Y esos sistemas de cargos son espacios de convivencia, son espacios en donde se practica o se habla o se lleva a una cierta línea o cierto camino que va a tomar la comunidad, o hasta espacio, porque es en donde el hecho de que a alguien ya le corresponda tener tal cargo, entonces eso permite que valores, pero también visualices la responsabilidad que tienes, ¿no? Que es una responsabilidad frente a todo el pueblo, ¿no? Eh, son bueno, el que se sigan practicando los cargos, entonces son espacios de convivencia, son espacios, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando se está entre mujeres, son esos espacios donde se está ayudando a alguien, pero también son esos espacios de conversación, son esos espacios a lo mejor que si había que si se suscitó algún problema en el pueblo, a lo mejor es un espacio donde están dialogando las mujeres, y que a lo mejor de ahí no digo que salga una solución, pero a lo mejor ciertas ideas que después puedan influir en una asamblea, ¿no? Que todavía muchas comunidades, pues prevalece las asambleas comunales, asambleas donde se decide cuál será el rumbo que llevará la comunidad. Pero también el que permanezcan los cargos, aunque sean religiosos, pero eso mismo permite que en lo cultural, por ejemplo, prevalezcan las danzas, que prevalezcan la música, que se siga manteniendo y que tenga un simbolismo, ¿no? Entonces, yo creo que son esos espacios o esos espacios de transmisión de ciertas ideas, de las mismas historias. Ya son, por ejemplo, muy pocas comunidades en donde todavía tenemos a los wandaris, que son los que hablan. En esta época, pues son esos guardianes de la palabra. Y lo malo que interesante sería que la mayoría de los wandaris pues todavía fuera en lengua purépecha. Tenemos wandaris que a lo mejor ya no usan tanto la lengua, pero esa, esa palabra, entonces son consejos no solamente hacia una persona, sino hacia todo un pueblo, ¿no? Entonces, ese sistema también ha permitido que prevalezca, por ejemplo, los wandaris. Y entonces, creo que es eso. Lo mismo, por ejemplo, pues las festividades, ¿no? Creo que ese espacio está ayudando mucho en esa práctica o en la transmisión de ideas, y que pues no se vayan acabando. Claro que se van a lo mejor algunas modificando, pero bueno, va quedando aún la esencia, ¿no? Muchas gracias. Tenemos ahora otra pregunta de Alfredo Barbosa que dice, una inquietud. La creciente ola por comunidades indígenas autónomas podría llevarnos a una nación de naciones, como por ejemplo España, que tiene regiones con gobierno autónomo, conocida como autonomías. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que sí, es parte de este ejercicio de derecho de libre determinación que está contemplado, como lo señalaba desde un inicio, en la Constitución General de la República, en los tratados y convenios internacionales, que hoy por hoy son muy vigentes y que ya son distintas comunidades que están ejerciendo, por lo menos en nuestro estado de Michoacán, llevamos un poco ya más de 20, y en Guerrero, Ayutla, en Chiapas, en el mismo centro del país, en los estados del norte, desde Jalisco, en Chihuahua, se está planteando el tema. Entonces me parece que va caminando bien en ese sentido. Yo creo que en 10 años será más normalizado ver a comunidades que estén ejerciendo este derecho. Sin embargo, también hay que recalcar que esto no resuelve los problemas de fondo en nuestro país, ¿eh? Es decir, es un modelo, es un esquema donde se reconocen nuestras instituciones y nuestros usos y costumbres y ejercer un presupuesto de manera directa, pero las discusiones de fondo económicas, políticas, sociales, todavía están, me parece que eh, en una falta de atención. Pues puede ser, aunque yo creo que sí hace falta pues tiempo, eh, hace falta una buena organización. Eh, por ejemplo, en el caso de los pueblos purépechas, de las comunidades purépechas, ya varias comunidades pues están caminando detrás de Cherán. Eh, pero yo creo que lo que, pues, a final de cuentas es la organización de la misma comunidad, ¿no? Todo depende de la organización. Bueno, ya por último, y creo que un poco conectado con este tema, tenemos otra pregunta de Miguel Solís, que dice, primero felicitar a ambos, fue una excelente ponencia, aprendí mucho de ella. Mi pregunta va hacia el maestro David. En el ámbito legal, ¿cómo protege el gobierno a los pueblos originarios? Bueno, le señalaba que más bien ha sido una exigencia desde los pueblos ese reconocimiento del derecho constitucional y de los tratados y convenios internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas, desde las declaraciones de Naciones Unidas, el convenio 169 de la OIT, en algunos otros convenios o declaraciones de Ginebra. Y es la exigencia. Entonces, por ejemplo, en nuestro estado de Michoacán se reformó la constitución del estado, se reformó el reglamento del Instituto Electoral de Michoacán, se reformó la ley orgánica municipal, se reformaron incluso algunas normativas en materia hacendaria con el propósito de reconocer este derecho. Pero esas reformas fueron en base a presentación de iniciativas al Congreso del Estado desde las comunidades, desde la presión de las propias comunidades. Es como se ha logrado, no porque el Estado-nación o sus instituciones desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial hayan tenido voluntad política de hacerlo, sino ha sido a través de esta exigencia constante desde las comunidades. Bueno, y de todos modos aprovecho pues, para agradecer la invitación. Espero se haya cumplido con el propósito, con las expectativas, y
Un placer haber compartido con todas y con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, con esto ya daríamos el cierre de esta ponencia. Pues de nuevo agradecerles a ustedes y también a las personas que nos están viendo, tanto aquí en Zoom como en Facebook. Y bueno, también les recordamos que el día de mañana tenemos otra ponencia sobre el oficio del artesano y el cierre del quinto coloquio de humanidades. Así que bueno, pues, muchas gracias y hasta luego.